Sí quería aprovechar antes de empezar, si ustedes me lo permiten, Cristóbal y Antonio, me quiero dirigir a las personas que en este momento nos están escuchando. Y bueno, hoy es un día que nos sentimos desde Liberación Canaria, nos sentimos orgullosos, contentos y nos congratulamos porque en el Parlamento de Canarias se ha aprobado un plan de incentivos fiscales y de garantías para la vivienda vacía. Saben que en Canarias hay 211.000 viviendas vacías. Y bueno, pues estamos con este problema de la emergencia habitacional. Este plan que hoy se aprueba, curiosamente, a propuesta de el PSOE y Nueva Canarias, bueno, pues es una propuesta que hemos hecho nosotros desde Liberación y que está plasmada en diferentes escritos, artículos y demás en medios de comunicación, que los propusimos también a raíz de que salió el decreto de la vivienda. Bueno, pues hoy nos llevamos la alegría, aunque no nos mencionen, porque evidentemente no somos una organización que actualmente está en el arco ni forma parte del arco parlamentario, pero es buena señal. Yo me siento plenamente orgulloso y creo que como yo, todas las personas que forman parte de esta organización en este momento nos sentimos tremendamente orgullosos y contentos de que el Parlamento de Canarias apruebe una propuesta que es una iniciativa nuestra, que la hemos puesto sobre la mesa, que la tenían olvidada, que se la habían dejado atrás en el decreto de la vivienda, que no habían contado con ella. Y hoy todos, por unanimidad, se han dado cuenta de que es necesario incentivar que la vivienda vacía que hay en Canarias se busque las alternativas y los medios para que pasen al alquiler, pero de uso residencial de larga duración, precisamente para tratar de solventar en la medida de lo posible esa necesidad que tenemos aquí en Canarias de acceso a la vivienda. Así que, bueno, pues desde aquí le queremos dar las gracias a Nueva Canarias, al PSOE, a Coalición Canaria, al Partido Popular, a Podemos y a todos aquellos partidos que han votado unánimemente una propuesta de liberación canaria en el Parlamento de Canarias. Muchísimas gracias. Estamos haciendo las cosas bien, vamos por el buen camino. Y aunque a fecha de hoy no estemos en el Parlamento de Canarias, estaremos. Y cuando estemos, las cosas van a cambiar mucho. Lo siento, tenía que decirlo y creo que este foro, bueno, pues tenía que aprovecharlo para que todos sepamos que por lo menos el trabajo que hacen terceras personas y sin remuneración, como diría el otro, lo hacemos porque nos motiva nuestra tierra, porque entendemos que hay que resolver los problemas de nuestro hogar, porque aquí es donde vivimos y aquí es donde queremos seguir viviendo, no solamente nosotros, sino nuestros hijos, nuestros nietos y todos aquellos que vienen detrás, las siguientes generaciones. Así que gracias al Parlamento de Canarias, aunque no nos lo reconozcan en los medios de comunicación, haremos público este trozo de vídeo para que la gente se entere. Muchísimas gracias y disculpen que me haya tomado esta licencia hoy, pero tenía que hacerlo. Así que vamos a dar paso, comenzamos. Vamos a contar hasta 3 para dejar un par de segundos, que la grabación pase. Bueno, comenzamos. Hoy nos acompañan, en primer lugar, dar las gracias a todas las personas que están con nosotros esta noche en esta nueva charla. A ver, ya me han interrumpido por aquí con una pregunta que tiene que ver con el tema de la vivienda. No sé qué, salió. Por aquí me saltó una pregunta, no sé dónde salió, disculpen. Que si sabía qué precio iban a poner el alquiler. No tengo ni idea. Perdón, el precio que sea, es igual. Comenzamos, ¿vale? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a las personas que están aquí presentes. Quiero darle las gracias por dedicar este ratito a compartir. Pues hoy la compañía de, en este caso, tenemos a don Cristóbal Sánchez por una parte, don Antonio Díaz Medina por el otro lado. Ambos son representantes, les damos la bienvenida, son representantes presidente y vicepresidente de la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, donde se encuentran 23 colectivos de diferente índole. Ellos se han brindado a participar hoy para hablar, bueno, pues de poner sobre la mesa toda una serie de problemas sobre los cuales ellos vienen trabajando y haciendo un gran trabajo muy serio desde hace muchísimos años.
y bueno, ya nos irán comentando toda la puesta en marcha de lo que ha sido la universidad. Ya se me fue a mí el santo del cielo, la universidad arriba de... Rural de Canarias. La universidad rural, iba a decir la universidad popular. Es popular. Popular, pero rural. Esto es lo que Sí. pasa, esto es lo que pasa con los directos. Y bueno, pues llevan, la verdad que llevan una trayectoria, un trabajo serio. Se han reunido, bueno, pues como han comentado ellos en un principio, con muchísimos profesionales expertos en la materia y están trabajando seriamente con propuestas. Ellos han querido abordar el tema, casi nada, el título, que es La mentira de la soberanía alimentaria y el agua. Un problema de todos los canales. ¿Te di la entonación? Ay, totalmente, me vas a tener que dar la entrada hoy aquí. Me estoy luciendo, ¿eh? Me estoy luciendo. Precisamente, además tengo el título aquí debajo, o sea, que es que no sé ni por qué lo... Pero bueno, las cosas del directo. La mentira de la soberanía alimentaria, ¿vale? Todos hemos escuchado hablar sobre de boca de muchos de nuestros políticos aquí, la soberanía alimentaria, pero después resulta que aprobamos parques fotovoltaicos en suelo agrícola y después resulta que ponemos molinos eólicos también por suelos agrícolas y tenemos problemas con el agua, pero no los abordamos y los negamos y ahora después contamos que si con Chira Soria pues vamos a regar toda la isla y bueno, pues toda una serie de cuestiones. Lo importante de todo esto es que ellos, como colectivo, como asociación, como unión de asociaciones, llevan mucho tiempo trabajando sobre estos temas y creo que es importante lo que tienen que aportar, lo que tienen que decir, porque son verdaderamente conocedores del problema de fondo. Y les voy a ceder la palabra para que sean ellos los que hagan la exposición al respecto de la soberanía alimentaria como la gran mentira, el problema del agua, que viene a ser un problema de todos los canarios. Muchísimas gracias y bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Empiezo primero que nada, Antonio y yo les damos las gracias por la invitación que nos ha hecho Liberación Canaria para participar en esta charla. Y nosotros, después de años de la Unión de Asociaciones, intervenir haciendo muchas alegaciones a planes, a proyectos y a leyes, pues hemos aprendido dónde sacar los datos, con qué datos maneja el gobierno y muchas veces pues hacemos las alegaciones en función de lo que conocemos y de lo que nos dicen los documentos oficiales. Digamos que de alguna forma hemos aprendido que la ley, los decretos siempre responden a intereses y a personas concretas. No se hace una ley para beneficiar a la generalidad, sino a los grupos de presión. Incluso se desprotege espacios naturales ya protegidos, como Chira Soria. Siempre tenemos que hacernos ciertas preguntas. ¿A qué intereses beneficia y a qué personas concretas beneficia cada ley, cada decreto del gobierno, cada plan o proyecto o plan del cabildo? Y además, nosotros hemos aprendido a fuerza de palo que se nos ha demostrado históricamente que las leyes nunca se hacen a beneficio del pueblo canario. La ley de agua, la de Gita, la ley de grandes superficies, Chira Soria, Cuna del Alma, ley de biodiversidad, Tafalla, siguen siempre el mismo patrón, el patrón de comportamiento que no defienden intereses del pueblo general canario, sino intereses concretos, muchas veces que tienen nombre y apellido. Nosotros hemos aprendido que los monocultivos siempre ha sido en beneficio de unos pocos, que tradicionalmente son los dueños de la tierra y del agua. Inicialmente y ahora son dueños de las navieras, de las grandes superficies, etcétera. Esos son de los importadores, esos son, digamos, los monocultivos y el turismo, digamos, que acaparan la mayoría de las leyes y de esa forma no hay riqueza, no hay reparto de riqueza. Si acaso, como mucho, reparto de empleo en muchas veces precario. Como consecuencia, lógicamente, estamos a la cola de todo, históricamente y permanentemente. Renta, empleo, servicio a la población, conservación de espacios naturales protegidos, etc. Los monocultivos, como el turismo, las eléctricas, el agua, tienen como resultado tierra quemada. Y lo hemos aprendido, pues desgraciadamente, porque sabemos que así se va quemando etapas y se va quemando los espacios en Canarias. Los cultivos, y concluimos, mejor dicho, que hay un comportamiento colonialista permanente. Solo hay que estudiar las leyes del gobierno de Canarias, los planes y proyectos del Cabildo de Gran Canaria, que están en perfecta sintonía con los intereses de las multinacionales. Y ahora, y haciendo esta introducción en la cual queremos hacer un planteamiento de la charla coloquio desde un punto de vista más global, más desde el punto de vista de hacerlo
ver en conjunto, aunque nosotros nos dedicamos más al tema del agua y el tema de la producción de alimentos, queremos también abarcar otras cosas para ver exactamente el conjunto que nos da una imagen general en qué situación estamos. Voy a abrir yo porque nos vamos a ir repartiendo un poco el tema este, ¿no? Dentro de lo que es la mentira de la soberanía alimentaria, si no hay producción, ¿de qué eres soberano, no? Porque al final se han ido limitando la capacidad de producción de alimentos en la isla, salvo para la agricultura que no sirve para alimentar Canarias, sino una agricultura de exportación como es el plátano y como lo ha sido el tomate históricamente, que el 95% se van fuera de Canarias. Luego, al final, estamos gastando los pocos recursos, como el recurso del agua, que es un recurso muy limitado, que en el caso de Gran Canaria, bueno, de toda la provincia, porque Fuerteventura y Lanzarote también están en una circunstancia desde hace ya muchos años de una sequedad total. La isla de Gran Canaria ya incluso se está en un proceso de desertificación por la extracción masiva de agua a través de pozos y galerías que se bajan a regar plataneras y se quitan de la producción de alimentos de consumo en Canarias. Eso entra por el muelle, que es la única soberanía alimentaria de la que se ocupa el gobierno de Canarias y el Cabildo, de esa soberanía del alimento que entra por el muelle, ¿no? Al final, mentiras de soberanía alimentaria que nos están vendiendo, por ejemplo, como por ejemplo con el tema de girasol. En mi caso me tocó a mí en su momento asistir a la presentación del proyecto por parte de los técnicos, no de la parte política, sino de los técnicos de Red Eléctrica, en la que asistieron también los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica, y en todo el planteamiento que se hizo sobre el proyecto Gira Soria y cómo iba a funcionar y toda la historia que nos contaron allí, a mí lo único que me quedó claro era de que se iban a gastar, en aquel momento estábamos hablando de 680 millones, ahora mismo el presupuesto estaba por más de 900 millones, que se iban a gastar 900 millones de euros públicos para garantizarle a las multinacionales eólicas que iban a cobrar todo lo que produjeran de energía, se consumiera o no se consumiera. Y que para eso se iban a llevar por delante unas infraestructuras como las presas, que pasaban a ser de uso agrícola, pasaban a ser de uso industrial, mayoritariamente el agua que está embalsada en ellos, y nosotros los agricultores nos quedábamos sin agua. O sea, incluso la descorrentía que entrara, por lluvia que entrara, siempre y cuando estuviera dentro de la parte del depósito de la presa que pertenece a Red Eléctrica para el agua industrial, se quedarían con el agua que entraría también por la lluvia y no solo la que ellos elevarían por desalación. O sea, y en el problema más grave era, nosotros lo que pedíamos era, vale, incluso teniendo que comerme el marrón, pero ya lucharemos para estar en contra, pero si tuviera que comerme el marrón, vamos a cambiar el orden de almacenamiento de agua en presas. O sea, las presas eran de destino agrícola y pasan a destino industrial. Vale, nos dejaron que el agua agrícola era el agua de la punta arriba, el agua que seguramente no estará nunca, porque Red Eléctrica dice que no subirá ni un litro más de agua de la que le corresponde para su industria. No se ocupa de la parte agrícola. Entonces nosotros demandábamos, y así se lo hicimos llegar al Ministerio de Transición Ecológica, de que el agua agrícola pasara a estar en el segundo puesto, o sea, el fondo de presa, que es el primer tercio, el primer cuarto de presa para que el agua no se enturbie, para que las maquinarias puedan trabajar. Ese agua no se toca nunca, solo para el movimiento, y después el agua agrícola y después el agua industrial, de manera que el agua agrícola estuviera garantizada, ¿no? Pues eso no se hizo, con lo cual la gran mentira del Cabildo al vender este proyecto diciendo que garantiza agua agrícola es una mentira. Y si no hay agua agrícola, no puede haber bajo ningún concepto producción alimentaria, ¿no? O sea, son 900 y pico millones que se quedarán. Yo no conozco ninguna obra pública que se cierre con el presupuesto inicial, serán 1.200, 1.500 de dinero público, que la única función que va a tener es garantizarle a las multinacionales que van a cobrar, por ejemplo, como nos explicaron los técnicos allí, que el gran problema era que de noche, cuando Endesa tiene los motores de ciclo combinado en marcha, no puede bajar del 80%, con lo cual de las 12 de la noche a las 7 de la mañana, esos motores rinden toda la electricidad de la isla, con lo cual los parques eólicos
perderían toda esa electricidad que se genera durante la noche, no la cobrarían, y Red Eléctrica viene a solucionarles eso. Después los eólicos marinos que se van a colocar y aunque destrocen gran parte de la zona pesquera de Canarias y de la zona de pesca de Agaete, Arguineguín, que se lleva por delante, los eólicos se montan en un sitio donde el cable llegue a Girasoria para que cobren también durante la noche, ¿no? Aunque después se lleve por delante toda la zona de pesca, porque no es solo donde están colocados molinos, sino toda la zona de protección de esos molinos que hace inviable la pesca en la zona para los artesanales, ¿no? O sea, al final volvemos a lo mismo, se está siempre legislando para las grandes multinacionales y el negocio de unos pocos, olvidándose de lo que significa para Canarias el modelo económico, se trata de energía, se trata de alimentos, porque al final el modelo que viene imperando en Canarias, como decía antes el compañero Cristóbal, no es solo con la agricultura, no es solo con el mundo rural, no es solo con la energía, no es solo con la vivienda, o sea, es un todo, es un total del sistema. La cuestión, y nosotros que estamos en la defensa a través de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, pues estamos más especializados en los temas agrícolas, sector primario, ganadería, pesca, porque tenemos un montón de organizaciones de todo ámbito metido dentro. El problema no es solo, sino que es siempre lo mismo. Después se lleva por delante la historia que tiene el barranco, se lleva arqueología, se lleva naturaleza, se lleva de biodiversidad, y otras organizaciones han hablado anteriormente y hablarán en el futuro en este mismo foro, y yo lo espero, seguramente poniendo más énfasis en lo que ellos están más preparados que nosotros para nosotros avanzar en esa línea, ¿no? Nos centramos un poco en lo que en lo que afecta al sector primario. La retirada de aguas fósiles, porque estamos hablando de aguas fósiles que están en el interior de la isla desde miles de años, ¿no? Y que es la que mantiene la tierra viva, porque lo que regamos, lo que sale por arriba, lo que llueve, pero lo que mantiene la isla viva y que no sea un desierto es precisamente el agua del subsuelo, con lo cual se debe retirar lo mínimo. De hecho, la ONU establece que ese agua no se debe tocar salvo a última vez, porque al final es el recurso del futuro cuando hayan problemas graves que se va a tener. Sin embargo, nosotros aquí en Canarias, a través de una ley de agua injusta totalmente, de nuevo una ley hecha solo para unos pocos, se permite la privatización del agua, que somos Canarias el único de España, y creo que un restillo histórico en Asturias de una gente que tiene por ahí algún título de propiedad sobre un pequeño tema de agua en Asturias, pero nosotros en Canarias es el conjunto, o sea, toda la agua que está en el subsuelo, que entra por la tierra de todo, o sea, la tierra de todo, y sin embargo el gobierno de Canarias con la ley de 1990 le da derecho a unas pocas personas a adueñarse de lo que es de todo, meter ahí un pozo para abajo y sacar el agua que es de todo. Al final, sacando el agua para solventar a unos pocos que son los terratenientes de las plataneras, en su momento los tomates o antes tal. Al final se llevan un recurso fundamental como es el agua para un negocio. Y para poner encima de la mesa un dato que tenemos de hasta el año 23 y es un dato que además le agradezco a Federico García Klin que lo puso en unas conferencias que tuvimos juntos. El problema es que, por ejemplo, para mantener el precio del plátano en Madrid a un precio razonable, para que ganen dinero los del negocio del plátano, por ejemplo, de las 450.000 toneladas de plátano que se produjeron en el año 23, 23.000 millones de kilos, o sea, 23.000 toneladas, se tiraron a la basura solo para mantener el precio. Un kilo de plátano, cada kilo de plátano se lleva 300 litros de agua. 300 litros de agua. Estamos hablando de, me parece que son 6.300 millones de litros que se tiran a la basura de un recurso natural escaso que le va a hacer falta a la isla para mantenerse viva. Se nos están muriendo incluso pinos en una parte de la isla, la que vira para el oeste, porque el subsuelo está tan seco y es tan poca la lluvia que ya se están muriendo. O sea, al final estas cosas van y atentan contra el conjunto de nuestra tierra y el futuro de nuestra tierra, porque no olvidemos de poner cada cosa en su sitio, lo que es necesidad y las cosas que nos hacen falta. Desde luego la energía nos hace falta,
pero no nos mantiene vivos. El alimento mantiene vivo. Y se está vendiendo muchas veces la capacidad, porque hablamos de una concesión por 70 años, el agua se hace por 75 años, al Mercadona le acaban de hacer una concesión. ¿Por qué? ¿Qué consiguen con esto? Que si lo meten en una norma a través de algo fijo, en el caso de que esto cambie, el del negocio, al negocio que le han concedido a esta gentuza, resulta que después hay que indemnizarle por los beneficios que no gana, y estén o no estén los próximos 75 años van a cobrar de todas maneras. O sea, al final es el modelo lo que está mal, y en el modelo donde tenemos que centrarnos para la lucha, ¿no? Y ahí sí que ya me voy a parar un poco para que el compañero Cristóbal continúe un poco avanzando y nos vamos terciando. Bien, por completar un poquito la cronología del tema, para parar en lo que está diciendo Antonio y parar aquí, es que este modus operandi, digamos que es una forma tradicional de cómo se han hecho las cosas. Desde 1501, por Real Cédula de los Reyes Católicos, se hace el túnel de la mina para llevar al agua al pan. En ese momento se crean las heredades de agua de la época de la conquista, que precisamente están vivas hoy en día. ¿Quién lo hubiera dicho que algo heredado de la propia conquista se mantenga en Gran Canaria hasta la fecha de hoy? Pero ¿qué nos dicen estas heredades cuando hemos protestado o hablado? Lo que nos dice que quien no disponga agua, de alguna forma, que se joda. Literalmente así respondieron en un periódico. En la década de los años 20 empezaron a hacerse pozos y galerías, y lo que se hace un pozo, generalmente cuando se trae tanta agua, es que deseca la isla por dentro. Ya lo decía Antonio, ¿no? Esa desecación lo que produce es desertificación, y eso produce luego pues, los grandes incendios y el abandono del campo. En el 1976, se instala la primera desaladora en Las Palmas, porque ya no había agua suficiente para abastecer a la ciudad y a la costa. Si esto ya ocurría en el 76, significa que la capacidad de carga de mantenernos sosteniblemente con lo que teníamos, lo sobrepasamos ya en el 1976. Según el Consejo Insular de Agua, no una cuestión nuestra, sino que lo dicen técnicos y gerentes del Consejo Insular de Agua de Gran Canaria, estamos en una situación crítica. Nosotros también, a través de distintos, digamos, técnicos del propio Consejo, etcétera, sabemos que la isla de Gran Canaria solamente dispone de un tercio del agua subterránea que disponía a principios del siglo XX. Esto significa que de los casi 2.000 metros de altura estamos sobre los 700 y 100 y pico metros de agua, del nivel de agua subterránea, que es la reserva de agua en la casi que la isla vive. Con lo cual, eso implica una barbaridad digamos, de alguna forma, lo que está haciéndose es que ese proceso de certificación se acelere enormemente. En los últimos 10 años, para colmo, se han regularizado más de 400 explotaciones hídricas en Gran Canaria. Ya teníamos una barbaridad, pero ahora tenemos 400 más. ¿Y por qué lo sabemos? Por el anterior plan hidrológico y por el actual plan. Esto significa que hay una diferencia de aproximadamente unos 400 explotaciones más. Si en 1990, que como decía Antonio, se perpetúa el derecho histórico del agua, hasta el año 2065 con la ley de agua. Lo que nosotros de alguna forma nos planteamos es, ¿quiénes estaban en el gobierno de Canarias en 1990 hicieron la ley de agua? ¿Quién era el presidente y vicepresidente? ¿Quiénes hicieron esa ley? Pues Saavedra y Hermoso. Y podemos seguir, pero cuando se privatizó el agua de la Palmas de Gran Canaria para dárselo a una multinacional, ¿quién estaba de alcalde? Mayoral. ¿Quién se dio las presas y el agua de escorrentía? Antonio Morales. Este es el modelo privatizador que lo que ha hecho que todos los partidos, sin excepción, recordamos que también, incluso Podemos, votó a favor de Girasol. Por lo tanto, queda clara este tema. Y para completar un poco lo que significa el tema del agua, es que la corona forestal de Gran Canaria, desde Ayagaura hasta Valleseco y desde Cazadores hasta Tamadaba, se ha quemado. Por lo tanto, los pinos se están sacando a miles, como decía, en la parte sur, pero en la parte norte no cumple con su principal función, que es ordeñar al alicio, el aprovechamiento hidrológico o hídrico de los alicios, porque están quemados y están diezmados por falta de humedad, por falta de agua y por los incendios. Por eso, sin agua no hay medio ambiente, no hay biodiversidad ni naturaleza. Es decir, lo primero que hay que conservar es el agua.
para la producción de alimentos y para la naturaleza del medicamento. Decía el consejero Balbuena, que aprobó la ley de diversidad, pero que excluyó incluso los artículos que hacían referencia al agua, que es una gran contradicción, que Gran Canaria será como Fuerteventura. Este es el modo de operar, ¿no? Por otra parte, nosotros consideramos que el abandono del campo es otra política programada. Le quitó el agua o nos quitó el agua y así ellos dicen que así tenían mano de obra barata para los tomateros, las plantas y luego la construcción en los años 50, 60 y 70. Esto es, digamos, una especie de decir, yo le quito el agua de las cumbres de las medianías, la llevo para el sur y para Las Palmas y así la gente me viene para abajo y ya tengo mano de obra. La consecuencia de los incendios es otra industria a costa de dinero público. Sin lugar a dudas, es mucho más barato proteger y tener el campo vivo que los incendios, que tener un aparato enorme para apagar los incendios. Todo lo anterior forma parte de un modelo injusto y sin futuro que nos lleva a la ruina. Esto está claro. Nosotros hemos presentado las alegaciones al Plan Hidrológico de Gran Canaria y solicitamos la declaración de zona sobreexplotada. La declaración de zona sobreexplotada es la única fórmula jurídica que contempla la ley de agua para garantizar el agua necesaria para producir elementos y conservar los espacios naturales protegidos. ¿Por qué? Porque es la única que no contempla indemnizaciones y además se hace para recargar los acuíferos, es decir, necesita un plan para mantener, saber lo que se extrae y lo que no se extrae y se tiene que dejar para que vaya subiendo el nivel de los acuíferos. Pero el presidente del Cabildo se ha negado en redondo. Lo curioso es que no lo ha hecho oficialmente, lo ha hecho a través de la prensa. El Consejo Insular de Agua no nos ha contestado. Tengo entendido que nosotros, no solo nosotros, sino a la inmensa mayoría de las organizaciones que hicieron alegaciones al Plan Hidrológico de Gran Canaria, no le ha contestado. Y debemos aclarar una cosa porque es la otra gran mentira. La emergencia hídrica no resuelve el problema del agua, solamente prioriza el gasto. Y dice que con la prioridad con la cual se tiene que hacer el gasto. Los humanos, los animales, el agrícola, etcétera, etcétera, porque todo eso está recogido en la ley. Lo único que hace es priorizar el gasto del agua existente. No resuelve ningún problema. Y en realidad lo que debería hacerse es, digamos de alguna forma, conservar el agua para mantener una isla viva. Si no, no lo podemos hacer. Desde luego, aquí vamos a tropezar con lo mismo, ¿vale? O sea, al final tenemos que priman los intereses privados sobre los generales y lo público, ¿no? Al final se protege el suelo, tenemos la reserva de la biosfera, pero no se protege el subsuelo. Si no se protege el subsuelo, lo de arriba se va a secar y se va a morir. Proteger la agricultura de Canarias sin agua, sin garantizar el agua, es imposible tener producción alimentaria. ¿Vale? Lo de la soberanía es lo que ellos llaman, que es la comida que entra por el muelle y son ellos soberanos y eso es lo que ellos defienden. Esa soberanía alimentaria es la que ellos defienden porque en el campo no. Por ejemplo, del último incendio, 20 millones de euros para las consecuencias del incendio para gastar en recuperar el territorio. Vale, pues 9 millones en asfalto. ¿Para quién? Los que aquí vivimos, que tenemos coches, mandaste en este tipo de carretera, no tenemos ningún problema con el asfalto. El asfalto no resuelve el problema del territorio. Sin embargo, la mayor parte del presupuesto se fue en asfalto. Y en traer un montón de gente que hicieron un plan de empleo para traer un montón de gente en guagua, tenerlos paseando por aquí por la cumbre, moviendo cosas de un lado para el otro, pero sin resolver absolutamente nada. O sea, con esos 20 millones bien empleados, habrían recursos hídricos en la isla, se podrían poner recursos hídricos en el centro de la isla para reactivar otra vez de nuevo la producción de alimentos de consumo de Canarias. O sea, no hacen absolutamente nada para recuperar las inversiones necesarias para revertir el problema para el que sí hicieron unas inversiones. Para llevarse el agua del territorio de cumbres y de medianías altas de la isla, se han invertido burradas de dinero. El Trasvasur, por ejemplo, para pasar agua de una presa a la otra para que llegue a las plataneras, a los tomateros de la costa, que son el negocio de los que tienen la importación de alimentos, porque no olvidemos que al final es rebajar los costes que tiene la importación en el producto que se importa y eso significa abaratar el viaje de vacío del barco. O sea,
al final tienen que producir aquí algo que recorte los costes de transporte, que a través de las subvenciones ya están ganando un montón de dinero, pero si yo al barco le lleno producto de nuevo, ese barco ya no me cuesta el coste de vuelta vacía, y al final llaman agricultura a una despensa canaria que no lo es. O sea, se está produciendo solo para rebajar los costes y es aumentarle los beneficios. No olvidemos de que los beneficios en las empresas salen de las facturas que no se pagan, ¿vale? Que ahí es donde está el beneficio y lo que ellos quieren, y el legislador legislando sobre cómo nosotros nos vamos a alimentar y cómo se van a alimentar en el futuro, solo para el beneficio de costes de los importadores, los intermediarios, que son los que al final, y mientras enterrando la isla y negando la capacidad de poder reactivar de nuevo una capacidad de producción de alimentos que verdaderamente resuelva a los canarios y a los que vivimos, que no es fácil. O sea, tengan en cuenta ustedes que destruir un terreno a base de no trabajarlo, de no producir, un terreno baldío que está ahí aparcado, volverlo a reactivar, volver a hacer productivo un terreno, hay que estercolar, hay que trabajarlo, hay que limpiarlo, hay que ponerlo a funcionar de nuevo para que esté produciendo activamente. No es un mínimo de tiempo de 5 o 6 años. O sea, nos enfrentamos a un cambio climático, nos enfrentamos a unas circunstancias en las que posiblemente alimentación en un territorio aislado en medio de un océano, esto es un problema terrible. La propia ONU establece que en territorios aislados de los continentes donde están las grandes producciones, para mantener cara a los efectos del cambio climático de futuro y a sufrir esas consecuencias, tendríamos que tener no solo un 40%, en los territorios aislados mínimo de un 70%, y estamos en una producción del 8%, y sin embargo todas las medidas que se están tomando o pretenden tomar desde las administraciones públicas están encaminadas a seguir favoreciendo el negocio. El Ayuntamiento de Las Palmas sigue bajando agua desde las cumbres de Gran Canaria cuando tiene exceso de producción, y estos son datos del Consejo de Agua. Al final, dicen que hay excedentes, o sea, hay una cantidad de potabilizadores y hay un excedente. De ello, hay potabilizadoras cerradas, principalmente en la parte norte de la isla, que es donde más agua está bajando para abajo, y se están llevando pues, muchos pozos concentrados. Yo vivo en un calillo y sé, viendo lo que hablo y la cantidad de pozos que aquí tenemos y galerías, que se está bajando, y entonces tienen la potabilizadora cerrada porque es más caro la potabilización que seguir bajando el agua. Siguen bajando el agua, siguen desertificando la isla y siguen poniendo el agua caro a los agricultores. Por referencia, este año, a principios de este año, el agua que ya estaba cara, que estaban unos 27, 28 euros la hora de agua, se subió a 40 euros. 3 meses más tarde avisaron que sencillamente no vendían agua, porque es el agua de ellos, de sus plátanos y del ayuntamiento y de los que tienen en costa. Aquí de arriba te limitan la capacidad productiva de alimentos. O sea, no es posible, porque a esos precios de agua después no puedes competir precisamente con quien favorece el gobierno esa importación a unos precios irrisorios comparado con lo que a nosotros nos dejan aquí en la capacidad de producir, porque a esos precios de agua es imposible. O sea, con nuestro propio dinero nos están matando. ¿Cómo se reparte el REA? 60 y tantos % del REA se va a los importadores. Dinero del REA o dinero del POSEI que se desvían, que son para mantener la producción agrícola, la producción alimentaria dentro del territorio de Canarias, todo se desvía hacia una producción agrícola que no es de consumo, sino que es de exportación. El REA, a la hora de repartir las perras, ¿quiénes son los únicos que no están en la mesa del REA? Los agricultores. Hay que tener narices. Los agricultores son los únicos que no están sentados en la mesa del REA. O sea, al final, el sistema es lo que está mal. El sistema es el que tenemos que cambiar. Pero lo mismo para la agricultura, lo mismo para la producción alimentaria, lo mismo para el sector primario, que para el modelo de la vivienda, para el turismo, para todo lo que tenga que ver el modelo económico, que al final es el que va a revertir sobre todo el sistema, es el que nos está matando como canarios. Y ahí sí que los partidos políticos que han venido haciendo, y como relataba Cristóbal ahora, de las decisiones tomadas desde los años 90, recién incorporados nosotros como comunidad autónoma y dentro de la comunidad Económica Europea, todos los pasos que se han ido dando es para
el beneficio del negocio de los de fuera. O sea, seguimos siendo una colonia. Y el tratamiento de colonia es cuando nosotros nos dirigíamos al Ministerio de Transición Ecológica, a propuesta incluso de los técnicos en aquella reunión, diciéndonos, oye, mira que tienes razón, o sea, al final el agua, tienes razón, dirijan ustedes un escrito al Ministerio de Transición Ecológica que esto entra dentro de lo que es el marco de la ley y de los modelos de transición ecológica que se están llevando adelante, y esto entra dentro del ámbito. Pues contestación del Ministerio, que no. Nosotros somos colonia y como aquí el agua es privada, ellos no entran en eso, sino que lo dejan en manos del gobierno de Canarias, que es el competente en ver si hace algo o no hace nada, porque nosotros no tenemos el mismo derecho del resto de españoles, o en el caso de Doñana, donde se metió a mano para que los privados que estaban expoliando lo público y expoliando los recursos naturales se les pararan los pies. Pero nosotros no somos ciudadanos de primera, somos ciudadanos de segunda, somos colonia, por cierto, y nos tratan como a tal y nos dicen que no tenemos derecho a lo que es nuestro. Así de sencillo. Con lo cual voy a pasarle la palabra al compañero Cristóbal, que ya me estoy cabreando un poco. Para completar los datos de la posición que estaba haciendo Antonio, si en Canarias importamos prácticamente el 90% de lo que consumimos y le ponemos cifras, no porque nosotros las tengamos, sino porque, entre otras cosas, nos las pasó en su momento el amigo Roque Calero, y todos los años se importan aproximadamente 2.500 millones de euros en productos agroalimentarios, que es una barbaridad. Con eso pagamos el 90% de lo que necesitamos para comer. Significa que estamos financiando en el exterior, pues saquen ustedes las cuentas, 70, 80.000 puestos de trabajo, lo dirán los expertos, ¿no? Pero es una barbaridad. Significa que tenemos un paro de 200.000 personas y 80.000 personas las financiamos, el trabajo de 80.000 personas las financiamos nosotros en el exterior. Ese es el modelo. También para completar esta idea, pero ¿y entonces por qué se ha hecho esto? ¿Cómo se ha hecho? Pues se ha hecho de varias formas, pero uno es a través también de la ley de grandes superficies. ¿Qué decían? ¿Cómo justificaban la ley de grandes superficies? Decía que era para que hubiera más competencia. Pues mientras más gente vendiendo, pues más gente pueden bajar los precios. La verdad es que era un perfecto engaño. La realidad era que era para eliminar la competencia de los productos canarios. ¿A quién destruyó la grande superficie? A toda una red de pequeños agricultores, de comerciantes, de transportistas que vivían en toda la zona, y toda esa gente fue eliminada con la ley, con las grandes superficies. ¿Ustedes se acuerdan cuando Telde, el casco se quedó vacío porque eso, todo el mundo se trasladó a comprar abajo, a la Estrella, a los que hoy al campo y esa zona? Pues claro, se trataba de que las grandes superficies se quedaran con todo lo que está pasando con los alisios. Está arruinando a toda la parte de Teror, Valle Seco y todo eso, pues todo el mundo está comprando en esa zona. Ya no hace falta los pequeños comercios, los medianos comercios, ni siquiera los medianos agricultores y ganaderos. Ese es el modelo. Para completar un poco lo que decía Antonio antes sobre el tema del REA, que eso es dinero que se le quita al POSEI. En vez de producir productos para los canarios, producimos para alimentar peninsulares europeos. Pero ese dinero que va al transporte del REA, que significa que son 60 millones aproximadamente, ¿cómo se ha hecho en Canarias? ¿Cómo se hace en España? El REA en la isla francesa es aproximadamente el 8% del POSEI. En las islas portuguesas, Madeira, Azores, etcétera, es un 15%. Pero en Canarias cerca del 30%. Se invierte mucho dinero en traer productos de afuera y en pagar transporte para que traigan productos de afuera. Esto es competencia desleal. Pero si antes le sumamos que, entre otras cosas, se importan, los insumos eran para producir. El problema de la producción es que si traes cosas que aquí produce, en realidad la está haciendo la competencia desleal, porque la capacidad de producir fuera es mucho mayor que la canaria. Pero si tenemos en cuenta, entre otras cosas, la competencia que se le hace a nuestro ganadero es tremendo. A ver, un ganadero que haga sus quesos en su propia casería, la tiene que hacer con leche cruda y lo tiene que hacer con leche cruda, y la tiene que hacer de su propia ganadería. De alguien al lado puede ser, pero generalmente de su propia ganadería, y saca los quesos con leche cruda. Bien, las queserías, las industrias queseras tienen permiso para fabricar queso y una parte con leche en polvo, que nosotros le pagamos el transporte de la leche en polvo para que ellos hagan queso con leche en polvo. Esto a ustedes no les parece que es algo raro, por lo menos una estafa. No me parece que está
perfectamente claro. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, y cómo se ha visto esto? Pues siempre van a la gran superficie. Me he enterado que en el mercado central de Las Palmas, al parecer, se les de Mercadona. ¿Qué supondrá que va a pasar? Pues los puesteros desaparecerán. No pueden competir. Y Tarfaya será lo mismo para el sector primario. Un desastre. Significa que lo poco que producimos estará lleno de plagas, de competencia desleal, de mano de obra barata. Es decir, Canarias se convertirá en el sector primario y prácticamente desaparecerá en los próximos años. Yo me parece que esta no es forma de... Porque parece que todo está ideado para que esto ocurra. No está hecho para que, por lo que ellos no lo dicen precisamente para que se hagan lo que ellos están haciendo, que es lograr que todo esto se vean beneficiados los importadores, las grandes superficies, las grandes multinacionales. Bueno, ya me cambié un pico. Es que se va poniendo uno de los nervios. Son años de lucha tirando para adelante con todos estos temas. Y el problema, ya lo hablamos con el amigo Ricardo y con algún compañero más, es que las cumbres fueron vaciadas a partir de los años 50, 60, en el que al trasladar el agua, llevársela con los pozos, ir llevándose el agua, se perdían manantiales, se perdía la correntía de primavera-verano. Vamos, al final los agricultores tuvieron que caminar a los productos agrícolas de exportación y tuvieron que ir donde se podía producir y tuvieron que correr detrás del agua, o sea, bajaron de nuevo a la costa los agricultores del centro de la isla, abandonando las tierras de cultivo del interior, para al final ponerse a trabajar allá debajo. Después ya se fueron a la construcción. Cuando empezó la construcción, pues ya se fueron a la construcción y al final se quedaron allá abajo trabajando para el turismo. Pero al final el concepto del modelo. Estos modelos que durante años nos han ido poniendo, al final el desastre. Yo me he hecho una composición sobre el modelo económico y sobre cómo el sistema perverso nos va matando, ¿no? Y es en un mercado libre el equilibrio entre fuerzas que al final se tiene entre la economía de mercado, la economía social y cómo se va apostando. La economía de mercado es una cuestión de concentrar mucho dinero en pocas manos y la economía social es ese modelo económico redistributivo de riqueza que al final comparte y que nos hace. Al final, políticamente se decide apostar por un modelo o por otro, ¿no? El problema es que aquí, gobiernen de derecha o de izquierda, en un lado o en el otro, siempre se apuesta por el mismo modelo y esto nos trae al empobrecimiento del conjunto de Canarias. O sea, al final siempre hemos estado con las lágrimas y el sacrificio. Solo sacrificios brutales, en momentos puntuales a lo mejor sacas algo más, pero siempre es de mucho sacrificio y mucha dedicación y de muchas lágrimas, que es lo único que le queda al pueblo de Canarias mientras se va sacando la riqueza de Canarias, se va evolucionando, Canarias crece, Canarias económicamente parece que es un sitio donde se mueve mucho dinero. Hablan de esas macro cuentas que se hacen ahí, de tantos miles de millones ahora mismo con el turismo, pero en realidad el turismo, igual que en su momento el plátano, el tomate y los monocultivos, que son solo para una pequeña parte de los que tienen el negocio, ¿no? O sea, al final nosotros nos quedamos siempre en las lágrimas y en las miserias. En eso es en lo que tenemos que cambiar los modelos, y cambiar los modelos significa ponernos manos a la obra, el conjunto de la gente canaria, para volver a cambiar el modelo. Ninguno de los partidos políticos que hayan estado ni lo han hecho, ni seguramente lo harán nunca. O sea, o cambiamos los representantes que tenemos de Canarias para cambiar el modelo, o esto es imposible. Habíamos puesto confianza y con ganas en nuevos partidos que querían o pretendían o decían que venían a cambiar un poco, y lo de Podemos fue un desastre, y lo de Sumar ahora uniéndose a Nueva Canaria para las listas europeas es más de lo mismo. O sea, al final esto o lo hacemos en casa o no lo hacemos. Nosotros lo que no tenemos son, desde la cumbre y desde toda la problemática que tenemos de defensa de la isla para esta producción del futuro, al final somos custodios de un territorio que tendremos que entregárselo a los que vengan atrás, igual que lo recibimos de los que iban delante. Al final somos custodios. Tenemos que proteger lo que tenemos que entregarles a esta gente. Y lo que no tenemos en la cumbre son votos. Ya no queda gente, se fueron, se marcharon y solo vienen de fin de semana y poco más. Pero al final, donde están los votos, que es en la ciudadanía urbanita, que es donde se concentra
la mayoría de votos, tenemos que llegar de alguna manera con nuestro mensaje de protección del territorio y de protección de los recursos que son necesidad, no de las que hacen falta, de los que son necesidad para el futuro, y no fallar en esa custodia responsable que tenemos que tener todos, con que le entregamos a la siguiente generación. Y para nosotros es importante llegar con nuestro mensaje a la ciudadanía urbana para que entienda lo que ha estado pasando los últimos años con el campo y con la producción alimentaria, y cómo el futuro ya, si no actuamos ya, y esto es ya llegamos tarde, pero bueno, más tarde que nunca, para cambiar las políticas y los modelos económicos y el desastre y el robo que nos están haciendo en Canarias. Compañero. Gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Te noto más calmado ya. Como se trataba de, al final y al cabo, de hacer un repaso, digamos más o menos de granar el tema del agua y de la producción alimentaria, donde literalmente lo que se quiere, digamos, quitar la competencia de los productos canarios para que los importadores y las grandes superficies se pongan las botas y así tener la cesta de la compra más cara de España, aunque sea la más subvencionada de Europa. Y entonces esto está sucediendo con el sector primario. Ni agua, ni producción agroalimentaria, y así dependemos del 90% del exterior. Esto es una barbaridad. Pero para hacerle un repaso general, nos gustaría también hacer un repaso pequeñito en dos asuntos o tres asuntos más. Y es que, para que todo el mundo ya lo sabe, que Red Eléctrica y Endesa son los dueños de la energía en Gran Canaria. Endesa cobra entre unos 700 millones para producir energía en Canarias, de ellos unos 300 parece ser que en Gran Canaria, además de cobrar los recibos a particulares, empresas, alumbrado público, etcétera, ¿no? Pero Endesa, ni el gobierno tampoco quiere cambiar los motores de ciclo combinado, que son enormes, para poner otros más pequeños para permitir la entrada de renovables. Lógicamente, ellos se quieren quedar con eso. Y les pongo nada más con ejemplo. Si Gira Soria solamente va a producir el 20% de la energía que se va a producir, que la energía que necesita Gran Canaria, y se acuerda cuando decían que era para evitar un cero energético. ¿Cómo van a evitar un cero energético si solamente produce el 20%? Y eso no es el mejor de los casos. Por lo tanto, es un proyecto que ya estaba viciado desde el principio. Y le pongo un ejemplo por mi propia experiencia. Yo tengo placas solares en mi casa y yo de pagar 100 y pico euros estoy pagando 20 y pico euros. Pero bueno, multipliquemos, hagamos cifras para ver la magnitud de las cosas y quién se está quedando con el dinero. Y el presupuesto inicial era unos 648 millones de euros. Ya van casi al doble, pero hagámoslo con 648 millones. Yo no me he gastado en poner la electricidad a mi casa unos 8.000 euros. Pongamos 10.000 euros. Esto da unas 64.800 viviendas que podrían autoabastecerse con electricidad, porque prácticamente yo tengo el 100% de la electricidad de autoconsumo. Esto da unas 260.000 personas beneficiadas. Sí, como se prevé, el proyecto Gira Soria va a ser el doble, estamos hablando que media isla será beneficiada con el mismo dinero de ese proyecto. Digo, de ese proyecto no, de un proyecto, digamos, de placas solares o de fotovoltaicas que beneficiaría a la gente. Yo estoy produciendo unos 112 kilovatios día y eso me da a mí que es un ahorro de media, 80, 100 euros al mes. Si eso lo multiplicamos, son unos 6.220.000 euros que se quedarían en la familia, pero que ahora van a ir a eso, a Red Eléctrica y a Endesa, etc. Eso es un reparto de beneficios que sería para la comunidad y sería para los vecinos y sería para los habitantes, que van a ir a eso, porque ellos quieren monopolizar toda la producción energética. Democratizar el acceso y la producción de energía es un beneficio evidente, social y económicamente, pero esta gente no quiere. Y hay una cosa escandalosa que me parece que no podemos pasar fuera, que es que las alegaciones que dirigimos al director general de la Consejería de Industria sobre Gira Soria, ¿quién cree ustedes que la contestó? Pues la contestó Red Eléctrica. Es decir, tenemos un gobierno que delega su compromiso y su contestación a los ciudadanos a través de una empresa privada. Y la tramitación de la aprobación de Gira Soria la está realizando Red Eléctrica de España. Pregunto, entonces, ¿para qué queremos un gobierno canario que no gobierna y deja la competencia, su competencia en manos de una multinacional? La Constitución viene aquí otro de los males, ¿no? De los grandes males, ¿no? La Constitución se define como una democracia, o nuestra democracia, como un Estado social democrático de derecho. Pero atención, los políticos, los empresarios y los periodistas
Están hablando de democracia liberal y eso no lo dice la Constitución. Pero ya lo han asumido y lo asumen tanto y lo reparten tanto que parece que todo el mundo tenemos que aceptar eso. Y eso no es cierto. Eso significa, no olvidemos, que todos estos grandes proyectos, etcétera, encima tiene indemnizaciones multimillonarias. La ley de agua se produce o se prevé hasta 2075 porque había que indemnizar las obras que se habían hecho. Cuando habían estado sacando agua toda su vida, nuestra, de todos los canales. Es una barbaridad. Yo creo que si, haciendo un repaso general, ahora un pequeño sobre el turismo y vivienda, que Antonio le repase, si le parece. Bueno, sobre el turismo y vivienda creo que se ha hablado lo suficiente, pero para nosotros aquí de arriba, con el plan que lleva ahora Nueva Canaria de turistificar el norte y el centro de la isla, de estar haciendo las únicas inversiones que contemplan son para la turistificación del territorio interior de la isla, de que esto sea simple territorio donde hacerse un selfie, y todo lo que se va manejando es que el poco más o menos que si tienes algún terrenito aquí de arriba, si tienes una cueva, la vivienda vacacional es la única capacidad de producción que hay o de inversiones de futuro para que eso sea el negocio, ¿no? O sea, han vendido el modelo de recuperación o están vendidos completamente a seguir turistificando la isla y seguir invirtiendo en favor del turismo masivo para integrarlo en la isla y tener las reservas de la biosfera, las reservas naturales, ahora quieren meterlo de la vaina esta del Parque Nacional, o sea, al final esto es un auténtico desastre. A los que aquí vivimos en el territorio, a los que estamos dentro del territorio, la gente que estamos aquí viviendo y defendiendo todavía de alguna manera que siga con un mínimo de vida para que en el futuro se pueda recuperar, ni nos dejan entrar, ni nos dejan participar en la participación ciudadana cuando convocan esto de la participación ciudadana en los institutos estos que se inventan y en los proyectos estos que se inventan, al final no sirven de nada porque simplemente nos dejan participar allí para que hagamos bulto y para que sirva para rellenar un expediente para cuando lleguen las inspecciones de la UNESCO para hacer el seguimiento de lo que se está haciendo con estos territorios protegidos, parezca que es que la ciudadanía está allí de acuerdo con todo lo que ellos hacen. Nada más lejos de la realidad. La población no está recibiendo absolutamente nada, ni se está participando en absolutamente nada en la recuperación del territorio. Nosotros como organización participamos activamente porque creíamos que la protección de riesgo caído como patrimonio de la humanidad podría abarcar estos temas. Y en las reuniones que hicimos con la evaluadora que llegó de Sudáfrica, en una de las conversaciones decía, mira, esto no es fácil, es complicado de sacar estos nombramientos adelante, pero si algo nos motiva es precisamente que la ciudadanía esté participando, que la ciudadanía sea activa, que la ciudadanía se involucre dentro de la conservación del territorio con su originalidad, que recuperar lo que ha hecho que este territorio sea que sea el tener la capacidad de tener este reconocimiento que tiene del territorio, de lo que ha sido y de lo que puede seguir siendo y conservar esa cultura del territorio, lo que ha hecho de este territorio, la capacidad de recibir el nombramiento, es que la ciudadanía esté. Ellos decían, no confiamos absolutamente nada en la parte política. Nosotros lo que valoramos es que haya una parte de la población interesados en luchar por este territorio, no porque los políticos vayan a hacer nada. De hecho, al consejero del Cabildo en una de las reuniones le anticipaba que algo que se debe hacer y que se tiene que poner claro es que la representación ciudadana tuviera una financiación por parte de los poderes públicos para mantener vivo el territorio y su representación dentro de los órganos de gobierno. Vale, pues ni por asomo, ni por asomo. Ellos que se llenan la boca diciendo que tienen una participación ciudadana, eso es una mentira sobre mentira. La participación ciudadana nunca la contempla, la chotean, la reducen a la mínima expresión y lo dejan solo en el relleno del expediente.
ahí es donde tenemos que luchar. Lo que pasa es que en el territorio, en el interior de la isla, somos tan poquitos que al final se validan las actuaciones políticas de estos políticos que están en el gobierno de Canarias o en el Cabildo, y es porque desde la parte urbanita normalmente se quedan tranquilos porque les arreglaron los caminos, porque les pusieron unos escalones en ángulo de esos cómodos donde puedas pasear con tus zapatillas Nice o las vainas esas, y que vengas aquí a hacerte un selfie bonito cuando cayeron 4 gotas y se puso un poco verde, hay 4 flores, y el selfie y eso, y ya la ciudadanía urbanita cree que el campo está bien, que un selfie bonito justifica, y es que venir y caminar cómodo cuando se arregla un camino y se ponen los escalones en ángulo, impide que yo con un saco al hombro, porque no me queda otra, porque no puedo arreglar el camino, me sea imposible levantar los pies con un saco en el hombro, y que si quiero llevar un trastorcillo de mano, que es lo único que puedo llevar porque los caminos no me dejan sino llevar un trastorcillo de mano, los escalones estos en ángulo de una escalera me impiden que el tractor pueda caminar por el camino, y yo no puedo llegar a mi tierra, atender mi tierra, limpiar mi tierra para protegerla de un incendio, para que los señoritos de la ciudad vengan a pasear y a sacarse un odio selfie de mierda. Y eso es lo que valoran y eso es lo que da votos abajo. Entonces, necesitamos de esa protección también de la parte urbanita. No podemos solo. Y ahí es donde tenemos que unir esfuerzos. Es para todos, también es para sus hijos y sus nietos el día de mañana, y que tengan algún mínimo de producción donde poder sostener la alimentación y poder vivir. Con internet no se come, con luz no se come, ni se mantiene. Eso hace falta, pero no es una necesidad. Necesidad es otra cosa. Eso yo sé que es difícil de entender cuando en su casa usted tiene el ropero más grande que la despensa, y para usted es importante el ropero y no la despensa. Eso es un problema y no ayuda a entender más de 4 cosas. Pero vayamos o intentamos desde aquí, desde las cumbres, llegar un poco a la ciudadanía urbanita para recapacitar sobre los modelos y qué estamos dando por bueno, si no somos capaces de negarnos a tener un ropero grande que no le hace falta a nadie. Y sí, una despensa que es la isla entera. Esa es nuestra despensa. Y creo que deberíamos ir terminando, y ya me estoy cabreando otra vez. Voy a pasar la mano al amigo Cristóbal y vamos a ir capaz. Me toca a mí enfriar el debate. Yo creo que ya queda poco. Y sentimos algo más largo, pero nos queda un par de puntitos nada más y vamos a ver si vamos terminando. Nosotros creemos que Canarias, en realidad, sufrimos un sistema perverso donde las administraciones públicas quieren importar mucho para cobrar más y esto se hace para tener dinero, para hacer obras, para ganar las elecciones. Esto es un sistema que uno piensa en sí, ¿cómo diablo es posible que tengamos que comprar mucho precisamente para cobrar el 0,5 de la economía? A ver, por digamos cifras que ya nos pasó en su momento Rocky, que estará más actualizada, pero vamos, no creo que sea mucha mala diferencia. Si las importaciones son aproximadamente 16.000 millones, exportamos 3.000 millones, tenemos un déficit de 13.000 millones. Es como si alguien que gana 3, invierte 16, pero para ganar 0,5 de IGI, para ganar 500 millones. Se entiende que haya que invertir una gran cantidad de dinero para recaudar el 0,5% de la economía que van a elegir, para que las administraciones tengan dinero para hacer obras, para ganar elecciones. Esto es nuestra lectura, a lo mejor está equivocada, pero lo que no tenemos, si tenemos riqueza, el IGI se cobra a la gente que digamos, hace esa riqueza. Por lo tanto, si tenemos riqueza, si tenemos producción, el IGI va a ser el mismo, pero para ellos es mucho más cómodo. O es más cómodo tener, digamos, a los grandes del sistema muy bien, muy contentos, porque si no, no se entiende. Este modelo da como consecuencia que nuestro político empresario y un paro estructural más elevado de la Unión Europea, un 30% de nuestros compatriotas están pasando necesidad, un 30%, y algunos miseria. A mí me parece que los políticos están fuera de la realidad. Un paro estructural que no asume ni jamás asumirá el sector turístico. Jamás en la vida lo va a solucionar el sector turístico. Y además, con bajos salarios.
es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Lo curioso del caso es que incluso tenemos un plan de empleo pagado al 100% por el gobierno y hasta los empresarios están de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque así tienen de esa forma la justificación de que me hace falta más liberalización y más dinero para mis empresas. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo, o eso es lo que de alguna forma creemos que todo esto es un todo que se complementa unos a otros, donde el sistema perverso a nosotros nos está arruinando. Y como decía antes, la declaración de las emergencias hídricas solamente son para justificar los procedimientos rápidos de adjudicación de obras e inversiones. No solucionan ningún problema y nunca lo resuelven. Y por eso, desde nuestro punto de vista, ya finalizando, digamos, lo que sería nuestra exposición en general, vamos a hablar sobre la ecotasa, porque me parece que se está tergiversando lo que era un mensaje inicial del 20 de abril, donde todo el mundo lo que quería era reparar la isla o a las islas sobre los daños producidos por esta grande, entre otras cosas, el turismo, pero también supongo que por todo el desastre económico que se está produciendo en Canarias, un urbanismo desaforado, un turismo que ahora invaden, hasta nos quieren utilizar en el campo, porque antes era un gueto y molestaba menos, pero ahora es que lo invade todo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que la ecotasa económica y pedagógicamente es necesaria. Y nosotros lo creemos por la siguiente razón. Primero, porque los canarios me han gustado, chicos, obviamente, de pequeña, pero ellos no soy al calentamiento global. Con la capacidad de carga ya fue superada en 1976 porque ya no era posible sostener a Gran Canaria sino con desaladoras. Ya no tenía agua suficiente. Si no tenemos reservas de agua, estamos desecando y desertificando la isla y por lo tanto no tenemos producción de alimentos. Y tenemos una total dependencia del exterior. La ecotasa, entre otras cosas, conciencia tanto a los canarios como a los turistas de que hay que respetar el territorio y su funcionamiento para poder seguir viviendo en Canarias. Si no, es que estamos viviendo artificialmente desde hace muchos años, ¿no? Y además hemos sufrido, por culpa de no tener alimentos, muchas emigraciones, constantes emigraciones a través de la historia. Y después de la guerra civil, y las guerras mundiales, se acuerdan las grandes emigraciones a América, ¿no? Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, la medida estructural que garantiza la producción de alimentos, la conservación de los espacios naturales y la reforestación, y que además se enfrenta al cambio climático, es garantizar la reserva de agua. Es por lo que creemos que la ecotasa debe destinarse como medida finalista a proyectos concretos, destinados a recargar los acuíferos de todas las islas, para garantizar que podamos vivir en las islas en los próximos años. Lo de la ecotasa, desde luego, tiene que ser pedagógico y tanto pedagógico para los de aquí como los que vienen de fuera, y creo que debería ser importante. Al final no lo harán porque aquí la servidumbre que tenemos como políticos seguramente dirán que es un exceso. Pero bueno, la lucha que vamos a tener, que no nos pasen por arriba. Y desde luego hay veces que nos hacemos un montón de preguntas que no tienen mucha respuesta, y es el cómo resolverlo, ¿no? Y ahí sí que tendremos que hacer un esfuerzo entre todos. Esa reunión presencial que vamos a tener seguramente, a la que me comprometo también a asistir, y ir poniéndonos de acuerdo, ir buscando la manera de encontrar respuestas o buscar la manera de entre todos soluciones difíciles, porque nos enfrentamos a un calentamiento global terrible, a unas consecuencias terribles de futuro. Los científicos no se cansan de decirlo en los últimos años, que nos vamos a enfrentar a grandes problemas y tenemos que aunar esfuerzos, ¿no? La reflexión yo creo que va por aquí, ¿no? El hecho es que pensemos como pensemos, y la naturaleza y el universo mantienen un equilibrio, y también la economía tiene que mantener un equilibrio, la política tiene que mantener un equilibrio, y tiene que haber gente que piense de una manera y gente que piense de otra. El equilibrio entre fuerzas es lo único que hace la sostenibilidad, cosa que aquí todo el mundo dice que hace cosas sostenibles, pero sin embargo la naturaleza, si de alguna manera puede funcionar, es el equilibrio entre fuerzas.
O sea, al final tiene las plantas y el ecosistema funciona entre lo que llueve y el sol. Si no hay sol, no hay producción. Si no hay lluvia, no hay producción. El equilibrio es lo que mantiene. Lo único sostenible es el equilibrio entre fuerzas, pero también la economía es un equilibrio entre fuerzas. O sea, no decimos que es que todo esté mal, ni muchísimo menos, porque al final tiene que haber de las dos partes para que el equilibrio sea lo que mantenga, pero también la capacidad de poder vivir en nuestra casa. Con el turismo yo digo que estamos haciendo algo. Nos falta que hallar el techo y resulta que esta gente lo que nos dice es que tenemos que vender los cimientos. Si tengo que vender los cimientos para hallar el techo, me quedo sin casa. O sea, no puedo vender los cimientos. Si no, el techo no me sirve. O sea, la solución no va por ahí. Esto tiene que ser una reflexión que nos ayuda a todos. Con lo cual yo ya me voy despidiendo. Le dejo aquí al amigo Cristóbal que se despida también y seguimos con las preguntillas, que seguro que habrá alguna por ahí. Gracias. Sí, muchísimas gracias a los dos, tanto Cristóbal como Antonio. Antonio, respira profundamente, que se nota que vives todo esto con pasión. Es lógico, porque la situación evidentemente no es para nada sencilla, ¿no? Yo mira, quería aprovechar y puntualizar algunos datos que comentaba Cristóbal. Los niveles de pobreza en Canarias hoy en día, en 2023, con los datos del informe AROPE, se sitúan en un 34% de la población canaria. Estamos hablando en torno de 760.000 personas que viven en la pobreza y en la exclusión social, sin tener en cuenta después que el 40% de la población infantil está inmersa en la pobreza, bueno, y con todas las implicaciones que de ahí se derivan. Vivimos en una economía donde el dato que se tiene en cuenta es el crecimiento del PIB, el Producto Interior Bruto de Canarias, supuestamente la riqueza que se genera, pero nos olvidamos de lo que es la calidad de vida de la gente. El Producto Interior Bruto está creciendo, ha crecido en 2023, nos hemos ido a más de 54.000, si mal no recuerdo debe estar 54.230 por ahí aproximadamente, pero sin embargo somos la región ultraperiférica más pobre dentro de la Unión Europea. Los salarios están un 32% por debajo de la media de la Unión Europea, casi nada. Un 26% por debajo de la media de España, los salarios. Tenemos un presidente de gobierno de Canarias que se permite decir públicamente que las empresas vengan a Canarias, que inviertan aquí, porque tenemos los salarios más bajos de toda España y de la Comunidad Económica Europea. Entonces, bueno, tenemos un serio problema todos que debemos reflexionar, ¿no? La emigración que mencionaba Cristóbal, en 2022 55.236 personas emigraron de Canarias, la mayoría gente joven, formada, preparada, a buscar empleo fuera de las islas, porque no hemos sido capaces de desarrollar actividades económicas y sectores diferentes que sean menos depredadores del territorio y que sean capaces de generar riquezas y empleo en sectores que pueden ser de alto valor añadido. Sin embargo, hemos optado por otras vías de lo que es el clientelismo político empresarial, de esos negocios de diseño en despachos, donde, como ahora se acaban de declarar otros parques también ahí de interés general y se aprueban no sé cuántos parques también de placas fotovoltaicas en la isla de Gran Canaria, ya que hablamos de Gran Canaria, y aquí se toman decisiones que, bueno, yo creo que casi toda la mayoría de los que estamos aquí presentes hoy, pues somos conscientes de que estamos en una deriva, en una situación compleja, difícil, y que lamentablemente las decisiones que están tomando las instituciones y los diferentes partidos políticos, desde luego no van encaminadas a aportar soluciones ni a mejorar la calidad de vida. Bueno, tenemos un serio problema ahí. Y con el tema de la cotasa, pues hay un pequeño problemilla con la cotasa, independientemente de que haga falta. Yo personalmente creo que no es la solución, hace falta, pero el problema que tenemos es que la cotasa como tal, digamos, la propia ley no permite que haya un impuesto que recaude un dinero y que vaya obligatoriamente destinado a un sitio, ¿vale? Es una cuestión técnica, habría que cambiarle el nombre nada más, tasa por pernoctación o lo que quieras, pero bueno, que son fondos que son necesarios precisamente para abordar unas tareas que hay que realizar, que somos nosotros desde Canarias los que estamos costeando y cargando con el peso de todo eso, ¿no?